Mi pantalla. Sí, Sí, profe, ya se ve. señor. Listo, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda webconferencia de nuestro curso de ética, hoy 23 de abril de 2025. En nombre de la red de curso, la profesora Lisset, la profesora Yesenia, la profesora Mabel, la profesora Liz y la profesora Xiomara, les damos la bienvenida a este segundo encuentro en el que vamos a trabajar tres partes. La primera parte vamos a mirar un poquito unas generalidades del curso desde el ámbito administrativo, desde la academia, desde la evaluación, el momento en que nos encontramos. Luego vamos a una segunda parte que es la parte nuclear de nuestra web, en la cual vamos a profundizar en el tema de nuestro segundo resultado de aprendizaje del curso, que ya ahorita les diré cuál es. Y luego cerraremos nuestra web en esa tercera parte, haciendo referencia a la tarea de la fase 3 que ya estamos trabajando y algunas particularidades que debemos tener en cuenta en su desarrollo y ejecución. Entonces, arranquemos con nuestra primera parte. ¿En qué momento actual del curso nos encontramos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué debemos hacer? Entonces, recordemos que nuestro curso de ética tiene tres resultados de aprendizaje con base en nuestros sílabos. El primer resultado de aprendizaje que va orientado hacia los fundamentos de bioética. Nuestra fase 2 del curso la trabajamos en los fundamentos precisamente de la bioética, en esos principios clásicos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia desde la bioética, en tanto que la bioética es la ética para las ciencias de la salud como la psicología, y aplicamos estos cuatro principios básicos en el ejercicio de la profesión de la psicología. Los analizamos, los aplicamos y los miramos aterrizados en el caso que estamos trabajando en este periodo académico. Eso ya lo hicimos. Viene el segundo resultado de aprendizaje, que es el centro de la web de hoy, que es ética profesional y psicología. En el RAC 1 eran los fundamentos o la normatividad ética, y en la 2 es lo legal y la normatividad que en Colombia está dispuesta para el ejercicio profesional de la psicología, lo que vamos a trabajar en esta segunda web. Tenemos un tercer resultado de aprendizaje que será tema de nuestra tercera web, que la haremos en menos de un mes. Entonces, si nos fijamos, lo que estamos trabajando en el curso tiene una línea de trabajo en donde para poder trabajar ética profesional y psicología, pues necesariamente ya tenemos que tener claros los principios bioéticos en el ejercicio de la psicología. Entonces, reitero, estamos en el resultado de aprendizaje número 2, que es ética profesional y psicología. A su vez, nuestro curso tiene cuatro fases. Tenemos tres resultados de aprendizaje y tenemos cuatro fases. La fase 1 de presaberes, que ya la trabajamos, la fase 2 de fundamentación ética, que ya la trabajamos, y en este momento estamos en la fundamentación normativa, que es la fase 3, que responde al segundo resultado de aprendizaje, donde tenemos que trabajar en el ejercicio tres elementos que aquí tenemos subrayados y que vamos a explicar con más profundidad hacia los últimos minutos de nuestra web. Pero este ejercicio es más para ubicarnos en qué momento del curso estamos, qué resultado de aprendizaje estamos trabajando y en qué fase nos encontramos. Entonces estamos en la fase 3, que es la fundamentación normativa. Para tener en cuenta también en el proceso evaluativo, aquí queremos desde la red dos elementos. El primero ya lo habíamos tratado en la web anterior, pero aquí queremos recordarlo. El proceso de revisión de resultados de la evaluación. Entonces, ustedes entregan sus trabajos. En la agenda de curso está el día de la entrega y están los días que nosotros tenemos para la calificación. Recordemos que nosotros tenemos 7 días para la calificación. De esos 7 días que tenemos para calificación, pues usted puede recibir su calificación en el primer, segundo día o puede tener la calificación hacia el séptimo día, dependiendo, digamos, del orden en el que usted esté para nosotros en sus grupos.
Y la idea es que usted recibe la realimentación que nosotros le damos y si le parece que es necesario que la revisemos, usted cuenta con 3 días calendario para decirle a su tutora o a su tutor eh, que hay algo en lo que no está de acuerdo o que le explique algo respecto de la calificación. Entonces usted puede perfectamente decirle y su tutor o tutora harán la revisión. Si después de esa revisión usted considera que hay que volver a hacer la revisión, puede decirle a su director de curso. Entonces tiene luego de esto 3 días también para comunicarse con su director de curso y decirle al director de curso, pues que no está de acuerdo con la evaluación o que hay alguna cosa que no funciona. Entonces el director de curso a su vez tiene 3 días para revisar y dar, digamos, el dictamen final, que es el dictamen definitivo, primer elemento. Aquí nos colocan en el chat que se había dicho que solo se usaría Teams para las reuniones. Hay tres plataformas que puede usar la universidad para las reuniones. La plataforma Teams, la plataforma Zoom y la plataforma Meet. Nosotros la mayoría de nuestras web las hacemos por Zoom, que nos parece que ya todos la manejamos de mejor manera, pero están esas tres posibles plataformas para poder hacer esta sesión. Bueno. Primer elemento de la evaluación, listo. Vamos al segundo elemento sobre el que queremos llamar la atención para que lo tengamos pendiente y que algunos de ustedes ya conocen, y es lo siguiente. El uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué digo que algunos de ustedes ya los conocen? Porque nosotros enviamos un video eh, a aquellas personas que nos entregaron sus trabajos y cuyo trabajo nos arrojó un nivel muy alto de uso de inteligencia artificial. Esto lo queremos mostrar aquí es para que quienes no hayamos podido ver el video que enviamos, porque no se lo enviamos, digamos, a todos en el curso, puedan ver nosotros qué vemos a su vez dentro del curso. De los trabajos que nos entregaron a nosotros y que revisamos, encontramos 4 grupos, que queremos decirlo aquí de manera muy rápida para que nos hagamos conscientes de este ejercicio en relación con el uso de inteligencia artificial. Encontramos un primer grupo que es de aquellos estudiantes que le solicitan a la inteligencia artificial que le realice el trabajo. ¿Por qué? Pues puede haber mil y un razones, porque no hay tiempo, porque se acordaron al final, bueno, etcétera. Entonces le pidieron a la inteligencia artificial que les hiciera el trabajo. Obviamente nos arroja un 100% de uso de inteligencia artificial. Obviamente, si alguien ha estado en este grupo uno, sea en nuestro curso, o sea en otro curso, pues piénselo muy bien porque no es la idea de los ejercicios académicos. Siempre la idea del ejercicio académico, y más en el curso de ética nuestro, es darle a ustedes las herramientas y prepararle para el ejercicio de su profesión de una manera ética, de una manera correcta, de una manera adecuada. Y pues no es bien visto ni académicamente ni éticamente que de repente yo le delegue a una inteligencia artificial lo que me toca hacer a mí. De hecho, les decía yo en el video que no olvidemos que nosotros trabajamos con proyectos de vida y que los proyectos de vida no los podemos relegar a la inteligencia artificial. Si ustedes trabajan seguramente más adelante en psicología educativa, organizacional, o se especializan y quieren hacer una clínica y les llega un caso, pues ustedes no le pueden poner a la IA cómo funcionaría, qué deberían hacer ustedes en ese caso. No, es usted el que en el ejercicio adecuado de su profesión se enfrenta a esa situación y acompaña ese proyecto de vida. Entonces, bueno, el grupo uno obviamente no es válido desde el campo académico y tampoco desde el ámbito ético. Y tenga en cuenta algo, ¿no? La vida, cuando usted esté ejerciendo su profesión, pues no le va a calificar. Es en el ejercicio y en la vida misma donde usted ve su desempeño, qué tal es. Bueno, hay un segundo grupo. El segundo grupo es de aquellos estudiantes que usan la inteligencia artificial para aclarar conceptos, profundizar o solicitar un esquema de escritura. Y de entrada diría yo, miren, no está mal. La inteligencia artificial no es mala en sí misma. Es el uso que le damos. En este segundo grupo, ¿cuál es el problema que se presenta?
Que yo le puedo decir a la inteligencia artificial, venga, no entendí este párrafo, acláremelo. La inteligencia artificial se lo puede aclarar. Eh, Quisiera que me dijera cómo hago este escrito, o organíceme, por ejemplo, una estructura de escritura como para que eso quede bien. Y la inteligencia artificial le usa, le muestra la estructura. Quiero profundizar en este concepto que no lo entendí bien aquí. La inteligencia artificial se lo puede profundizar. El problema está en que cuando leo lo que me presenta la inteligencia artificial y lo voy a pasar a mi trabajo, de repente lo paso igual, copio y pego. Ahí está el error, ahí está el problema. Y por eso cuando de pronto alguien está en el grupo 2 y dice, no, pero yo no le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera el trabajo, pecó entre comillas por coger elementos textuales que están ahí y que le arrojó la inteligencia y los pasó tal cual al trabajo. Ahí es donde está el problema. Vamos al grupo 3. ¿Cuál es el grupo 3? El grupo 3 es el de aquellos estudiantes que terminaron su trabajo, que lo hicieron, de pronto buscaron en la inteligencia artificial un apoyo, eso no está mal. Bien, pero cuando terminaron, dijeron, no, es que a mí me cuesta escribir y tengo mis problemas de ortografía y de gramática. Entonces, pasaron su trabajo por la inteligencia artificial y le dijeron a ChatGPT o a Gemini o alguna de estas, venga, ayúdeme con la redacción. ¿Qué hizo la inteligencia artificial? Reescribió su trabajo, pero lo reescribió con su estilo. Tengamos en cuenta que los seres humanos, cada uno de los que estamos aquí, cada uno tiene su estilo de escritura y la inteligencia artificial tiene su propio estilo de escritura y su propio estilo de escritura que tiende a ser muy plano, que tiende a ser muy frase, punto, frase, punto, a veces ideas inconexas, etcétera, pero es su estilo de escritura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted le sube su trabajo y le dice a la inteligencia artificial, venga, corríjame, la inteligencia artificial coge su escrito y lo reescribe a su forma. Por eso cuando lo recibimos nosotros y lo pasamos por alguna herramienta, nos arroja que hay una elevada uso de inteligencia artificial. Y está el cuarto grupo. La inteligencia artificial es herramienta de apoyo y consulta. Y el cuarto grupo lo ven ustedes que está en azul porque no hay ningún problema. Lo usan para profundizar en un autor, profundizar en un contexto, solicitar un esquema. La inteligencia artificial se lo arroja, pero eso lo usan de guía para ustedes mismos hacer la escritura. Ahí no hay ningún problema y no va a arrojar ningún índice de uso de inteligencia artificial. Y hemos tenido trabajos así, trabajos en el RAE donde al final nos colocaron, sí, usa inteligencia artificial para esto, pero por ningún lado apareció en el reporte que nos dio Turnitin que había uso de inteligencia artificial. Ese es el ideal. El grupo uno ya lo explicamos, ese está fuera de concurso. En el grupo 2 y 3 hay que tener cuidado, no hay que copiar las cosas al pie de la letra, no le pidan a la inteligencia artificial que les vuelva a reescribir el trabajo para arreglarle la gramática. Confíen en su escritura. De hecho, el ejercicio es para que ustedes creen y escriban y nosotros les revisemos. Ese es el ejercicio. Y en ese orden de ideas, pedirles el favor, usen las herramientas de revisión que tiene Word ya internamente de ortografía y de gramática que les puede colaborar. Ahora, ¿esto por qué lo dije? Y con esto cierro este elemento en el que queríamos centrarnos desde la red. ¿Qué nos aparece a nosotros? Nosotros en Turnitin tenemos dos revisiones, una revisión en color rojo y una revisión en color azul. La revisión en color rojo es la que ustedes ya conocen que siempre arroja y nos dice el índice de coincidencia con otros trabajos, con otras bases de datos, con otros artículos, para que podamos nosotros los que revisamos verificar si hubo plagio o no. Esto es, si alguien cogió un trabajo de otra persona y solo le cambió el nombre y nos los envió así, que nos ha pasado, o si, por ejemplo, alguien leyó de otro documento y copió y pegó. Esa es una opción que ustedes ya conocen. Pero ahora es nueva para nosotros la segunda revisión que hace Turnitin, que es en color azul como la que ustedes están viendo ahí, donde se detecta el uso de la inteligencia artificial. Aquí tienen ustedes de un trabajo que detectó el 100%. Aquí hay que tener en cuenta si estamos en el grupo 1, en el grupo 2 y en el grupo 3. En el grupo 1 hubo toda la intención de hacer copia. En el 2 y en el 3 no hubo la intención, pero hubo un mal uso de inteligencia artificial. ¿Qué revisamos nosotros? Nosotros revisamos cuando nos llegan los trabajos lo que les arroja el Turnitin, como en este caso, pero no es que nos arroje el 100% y dejamos ahí ya, decimos, no, terrible el asunto. No, nosotros leemos el trabajo también. Así la IA
nos lo haya dicho. Y a veces, en la mayoría de los casos, miren, con toda la sinceridad, yo creo que en un 80% encontramos en la lectura que sí hay uso de inteligencia artificial de mala manera. Pero nosotros en la revisión no podemos revisarle su intención. No sabemos si usted está en el grupo uno, en el grupo 2 o en el grupo 3, porque nosotros no podemos calificar la intención. Nosotros calificamos el producto. Como nosotros calificamos el producto, nosotros nos remitimos a lo que nos arroja Turnitin y a la lectura que nosotros hacemos, y por eso en el 80% diría yo, les contestamos, mire, hubo un uso inadecuado de inteligencia artificial, cuide ese aspecto. ¿Listo? Entonces, pedirles el enorme favor que tengan en cuenta estos elementos que estamos dando desde la red, porque la inteligencia artificial no es mala, la inteligencia artificial no es terrible, es una interesantísima herramienta, pero hay que saberla usar, porque en fin de cuentas, en las tareas que solicitamos desde el curso, lo que estamos pidiendo es que todos hagamos el ejercicio de leer, pensar críticamente y producir, que es lo que se busca en un curso como este de ética. ¿Listo? Bueno, ya cerrando esto, voy a mirar lo que nos dicen sobre el tema en el chat y pasamos a lo siguiente. Los detectores de IA no son fiables, puedes comprobarlo tú mismo. Sí, pero mira que en la experiencia que tenemos nosotros, yo diría que en un 80%, porque fíjense que hicimos también un ejercicio nosotros en el diálogo que tuvimos en red, cuando nos aparecieron muchos casos, y utilizamos otros detectores de inteligencia artificial no oficiales de la universidad y nos arrojó también parecido. Y obviamente con la lectura. Ángela María, ya tenemos la opción de revisar eso, ya que muchas veces hay aportes de compañeros que tienen plagio con uso de IA y nosotros mismos podemos hacerlo y sería interesante poder ver eso antes de tener un trabajo. Sí, mira que yo a raíz de la tarea 2 que tuvimos hice la pregunta a la BIASI en la universidad y nos dicen que ustedes como estudiantes en Turnitin, porque ustedes lo tienen activado en el campus, pueden subir el trabajo y les debería arrojar no solo la revisión en rojo, sino la revisión en azul. Entonces, yo me comprometo entre esta semana y la siguiente a hacer una revisión en el campus, en el espacio que ustedes tienen para subirlo. Y si no les arroja las dos, yo me comunico con Biasi para que a su vez le digan a Turnitin y ustedes puedan tener la herramienta que me parece también bien interesante. Sí, profe, qué pena te interrumpo. Yo hice Dale. esa revisión precisamente porque en otra materia aparte vi un aporte que se notaba que era con IA. Y lo pasé Ujú. por Turnitin, no me arrojaba absolutamente nada de plagio, pero cuando lo pasé por estos detectores aparte, me daba la indicación que salía de ChatGPT. Entonces sí sería bueno que se nos actualizara eso como estudiantes, ya que previene que muchas veces nosotros se nos afecte nuestra calificación por aportes ajenos o incluso a veces propios. Ok, Ángela, perfecto. Entonces yo me comprometo a revisar el final de esta semana, si el tiempo da, o ya la semana entrante, si les está arrojando y si no, yo hago el reporte a Biasi para que revisen con Turnitin. Gracias. La profe Lisette, cuando la IA corrige un texto, él asume que la producción es total de ella. Sí. Luz, además estamos en desventaja porque el hecho de que no es fiable, solo nos aparece el porcentaje de plagio, más no el de IA, y no tenemos así, tenemos que corregir. Tienes toda la razón. Entonces ya tengo yo un compromiso y una tarea eh, entre este fin de semana y la siguiente de hablar con Biasi si no les aparece. Bien. Entonces, muchísimas gracias por eso, para que lo tengamos en cuenta, no solamente para estas tareas, sino sus otros cursos que tienen también. Vamos a la segunda parte de nuestra web, que es ética profesional y psicología. Como decíamos, ya trabajamos la parte de la fundamentación ética con los 4 principios éticos. Vamos ahora a la normatividad. Y en la normatividad vamos a hablar de un término que es deontología. Cuando hablamos de deontología, estamos hablando de esos criterios, de esos principios que debe seguir un profesional para ejercer, valga la redundancia, su profesión de manera adecuada, buena, correcta y profesional. Para la psicología hay deontología y hay ética profesional. La ética profesional nos da unas herramientas, unos principios a seguir. La deontología nos muestra la normativa y en el caso de Colombia hay una normativa específica. Para ello entonces le vamos a dar la palabra a nuestras profesoras Lisette y Yesenia, que son excelentes profesionales en psicología,
para que desde su saber, desde su sapiencia y desde su experiencia les den a ustedes, ya que son psicólogas obviamente, las herramientas que se necesitan desde la ética y la deontología para ejercer la profesión de la psicología en Colombia. Entonces, profes Lisset y profe Yesenia tienen la palabra. Bueno, buenas tardes, apreciados estudiantes y director de curso y mis compañeras docentes. Bueno, como él lo dice, vamos entonces a trabajar un poco lo que es la Ley 1090 del 2006. Y para ello vamos a hacer aquí un proceso de reconocimiento de saberes donde ustedes como estudiantes van a responder esas preguntas, bien sea en el chat o también pueden acceder al micrófono. Entonces, una de las preguntas que tenemos aquí en pantalla es, ¿conocen ustedes cuál es la normatividad que regula la praxis del psicólogo en Colombia? Hola, ¿quién escribió por el chat? ¿Nadie? ¿Sí conocen cuál es la normatividad que regula la praxis del psicólogo en Colombia? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Ha estudiado las faltas que se originan de la violación de los derechos de los usuarios en psicología? Otra pregunta es, ¿cuáles son las sanciones estipuladas por la normatividad que regula la psicología en Colombia? Bueno, aquí en el chat nos están respondiendo algunos estudiantes donde refiere que es la ley 10 del 2006. ¿10 qué? 1090 del 2006. Muy bien. Por andar un poco entonces en este reconocimiento de saberes, donde vemos que muchos no están participando, me preocupa porque ya han leído un poco, muchos ya se han avanzado, entonces sería bueno que dieran sus aportes. ¿Quién levanta la mano? Bueno, profe, entonces ahondemos un poco en definir cada una de estas preguntas que les acabo de decir a los estudiantes para que yo les quede entonces un poco más claro. Avancemos, profe. Listo. Muchas gracias. Bueno, un momento. ¿Cuál es la normatividad que regula la praxis del psicólogo en Colombia? Bueno, la ley 1090 del 2006 es esa norma que regula el ejercicio de la psicología en Colombia. ¿Por qué hacemos énfasis en decir que es en Colombia? Porque vemos que tenemos estudiantes que hacen parte de otros territorios. Como tengo estudiantes que son en España, entonces para dejar claro que esta ley es solamente en Colombia. Fue promulgada el 6 de septiembre del 2006 y se estableció las disposiciones para el ejercicio de la profesión en permiso, estoy atendiendo a una estudiante. Fue promulgada el 6 de septiembre del 2006 y estableció las disposiciones para el ejercicio de la profesión, así como los requisitos para tener la tarjeta profesional, que esta es la que se utiliza cuando ya nosotros tenemos nuestro cartón como psicólogos. Listo. Esta ley también se creó COLSI, que es el Colegio Colombiano de Psicólogos, como el órgano rector que nos representa a los profesionales y también permite que se hagan esas disposiciones a los profesionales que tienen una mala práctica. Entonces, dentro de la ley del 90 encontramos el artículo 1, que este establece el objetivo de la ley, que es regular el ejercicio de la profesión en psicología. A través de este artículo se declara que la ley tiene como propósito normar los aspectos relacionados con la formación,
el ejercicio profesional y el desarrollo de la psicología, asegurando que todos los psicólogos cumplan con las competencias establecidas y los estándares éticos necesarios para la práctica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el artículo señala que la ley tiene como fin garantizar el ejercicio de la psicología en Colombia, esté regido ¿por qué? Por todos esos principios éticos, así como por las normas que promueven la adecuada capacitación y responsabilidad profesional. En otras palabras, esta ley busca que se garantice que el psicólogo actúe de forma responsable, de forma íntegra y con competencia, protegiendo siempre el bienestar de los usuarios que éste esté atendiendo. Eh, Dentro de ello encontramos esa normatividad que se debe tener a la hora de nosotros guardar y salvaguardar la responsabilidad con un paciente. Entonces está el respeto por la dignidad humana. Entonces reconocer y valorar al individuo, su autonomía y sus derechos de cada persona. Evitar cualquier tipo de discriminación, ¿cierto? Porque en ocasiones decimos, es que yo no voy a trabajar, bien sea con mujer o con población LGBTIQ+, o porque esa es una persona afrodescendiente, ¿cierto? Tenemos que entonces evitar tener ese tipo de discriminación. Otra situación importante es tener como esa responsabilidad, que es asumir todas las consecuencias de los actos profesionales. Cumplir con cada uno de los compromisos adquiridos con los usuarios, colegas o instituciones. ¿Por qué enfatizamos aquí también un poco? Porque en ocasiones, como psicólogo, un ejemplo, yo en un consultorio tengo un paciente y posiblemente ya yo siento que con el paciente agoté todo y no puedo seguir en el proceso, puedo hacer un proceso de remisión, entonces converso con un colega para hacer ese proceso. La confidencialidad, proteger la información privada obtenida en el ejercicio profesional. Por eso se recomienda que cuando ustedes tengan un consultorio, cuando ustedes estén trabajando en cualquier institución, la idea es que cada vez que vayan a atender a un paciente, lo hagan de forma íntima, es decir, que tengan su oficina, que tengan su espacio, que tengan esos archivos bien guardados. ¿Para qué? Para que se proteja pues toda esa confidencialidad del paciente. La integridad, actuar con honestidad, transparencia y coherencia. No manipular, ni engañar, ni usar el conocimiento del psicólogo de forma inadecuada. La justicia y la equidad, eso es muy importante porque nosotros tenemos que brindar servicios sin favorecer. Es decir, María, yo requiero que tú atiendas a esta paciente porque es la hija de fulano de tal, ¿cierto? Entonces también tenemos que tener esa equidad. Tratar a todos los usuarios con igualdad y respeto. ¿Qué es eso entonces de la deontología? La deontología es la rama de la ética que se centra en el estudio de los deberes y las normas éticas que rigen a la profesión. En este caso, pues la profesión de psicólogo. En la psicología, la deontología establece normas sobre temas que la confidencialidad, el respeto por la igualdad, la autonomía de los pacientes, la integridad, la responsabilidad y la competencia profesional. Estas normas son cruciales para que garanticemos la protección de nuestros usuarios. Entonces, en la ley 1090 del 2006, el Código Ontológico y Bioético de los psicólogos establece lo que son esas pautas éticas que los profesionales debemos seguir. Entonces está la confidencialidad, el consentimiento informado, la competencia profesional, la responsabilidad y la integridad. Y en cuanto a la bioética, encontramos lo que es la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. ¿Cuándo hablamos de autonomía? Hablamos de autonomía cuando tenemos ese respeto a la capacidad de los individuos para tomar decisiones informadas y autónomas sobre su propia vida y tratamiento médico.
Cuando hablamos de beneficencia, es la obligación de actuar en beneficio del paciente o sujeto de estudio, promoviendo su bienestar y de reduciendo pues todos los riesgos que se lleguen a tener. La no maleficencia es ese compromiso de no causar daño intencionado y de minimizar el sufrimiento, tanto en la práctica médica como en la investigación. Y cuando hablamos de justicia, de la justicia, habla entonces de todo lo que tiene que ver con la equidad en la distribución de recursos y el acceso a los servicios de salud, así como el trato justo y sin discriminar, ¿sí?, a todos los individuos. En la psicología, estos principios bioéticos son esenciales para guiar la intervención y relación profesional con los pacientes. Entonces vemos que la Ley 1090 de 2006 integra la bioética dentro del ejercicio de la psicología, estableciendo los principios del psicólogo que deben velar por todo ese respeto y protección a los derechos, la dignidad y la integridad de los pacientes, y tomar esas decisiones éticas en situaciones complejas. Adelante, profe. Entonces, ¿cuáles son esas faltas que se originan de la violación de los derechos de los usuarios en psicología? Entonces encontramos la falta de confidencialidad. La confidencialidad es un principio basado en la práctica de la psicología cuando un psicólogo divulga información privada del usuario sin su consentimiento, excepto en situaciones en las que el riesgo de la vida del usuario hacia tercero sea incurriendo a una violación grave de los derechos. ¿Qué quiere decir esto de la falta de confidencialidad? Si a mí un paciente llega y me comenta una situación, yo no puedo llegar a divulgar la información, bien sea con un familiar, con un colega, con un amigo, ¿cierto? Pero también tenemos que ser muy prudentes cuando nosotros lleguemos a tener un paciente, ¿sí? Y a veces cuando tenemos un círculo social de amigos, empezamos a contar situaciones que no debemos de nuestros pacientes. Porque en ocasiones le podemos contar a Pepito Pérez, pero no sabemos que Pepito Pérez viene siendo conocido o amigo. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros ahí? ¿Cierto? Entonces, para tenerlo en cuenta. La falta de consentimiento informado. Bueno, el consentimiento informado implica que el usuario debe ser plenamente consciente de los procedimientos, objetivos, riesgos y beneficios de las intervenciones psicológicas que nosotros vamos a tener con ellos. ¿Cierto? Cuando llega un paciente, nosotros debemos de contarle cuál va a ser nuestro objetivo a la hora de nosotros tratar con él, ¿cierto? Y de acuerdo a ello, ya él toma la decisión si quiere tener este proceso conmigo como psicóloga y por ende ahí llega y firma su consentimiento informado. La discriminación. Cualquier trato diferenciado o prejuicio basado en características personales como la raza, que se los mencioné ahorita, el género, la orientación sexual, la religión y las situaciones socioeconómicas o discapacidad constituye una falta de discriminación. El psicólogo siempre debe actuar de manera imparcial y sobre todo respetar, sin permitir que sus creencias o sesgos personales interfieran en su trato profesional, ¿cierto? Tenemos que dejar de lado los prejuicios para llegar a atender a un paciente. La falta de competencia profesional, lo refirió nuestro director al inicio de la web, cuando decía que muchas ocasiones se da lo que es el plagio, nos copiamos o simplemente le preguntamos a ChatGPT o a la IA que nos ayude a nosotros a hacer un proceso de intervención con un paciente. O sea, si yo no tengo las competencias para tratar a un paciente, pues no tomo el caso, ¿cierto? No puedo llegar simplemente a sentarme a buscar en una IA cómo atender un caso de abuso sexual, cómo atender un caso de consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Entonces, si yo no tengo la competencia profesional, no debo atender un caso. La explotación.
En el ámbito del psicólogo se manifiesta cuando el profesional se aprovecha de su relación con el usuario para obtener beneficios personales, financieros o de otra índole. Pues a veces o puede llegar a pasar que el psicólogo diga, no, yo te cobro tanto por una consulta y excediendo pues el límite de lo que está estandarizado para poder eh, hacer el cobro, ¿cierto? O también con su afán de que en muchas ocasiones suele pasar que al psicólogo lo buscan cuando hay algún un proceso penal de violencia intrafamiliar o de personas que dicen, no, psicóloga, necesito que me ayudes con este caso para yo poder salir de la cárcel. Un ejemplo, ¿cierto? Entonces, no, yo requiero que me des tanto de dinero. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que no podemos explotar ni a tus pacientes, ni a nuestros pacientes, nuestros usuarios, ni permitir de que ellos también lo hagan con nosotros. Eh, profe, adelante con el video. Ampliamos la cobertura en Bogotá. Lleva 500 megas desde solo 68.200 pesos. Prueba las nuevas Smash. Smash rico en el corral. Porque no nos sentimos cómodos o cómodas. Por ejemplo, en mi caso, no suelo coger pacientes que hayan cometido violaciones. No puedo sentir un buen feeling y por lo tanto me permito el lujo de decir que no quiero hacer terapia. Joder, me caes súper bien y me encanta. Cada vez que vengo me siento tan bien. Es que podríamos quedar a tomar una cerveza o algo, ¿no? Porque ya somos casi amigas, ¿no? El psicólogo o la psicóloga no es un amigo. Es un profesional que lo que hace es empatizar, intentar meterse en tu piel, evaluar todo lo que puede, desde eso, desde el amor, desde el querer, desde el respeto. Necesita estar separado o separada de ti afectivamente porque si no se daña la relación e incluso la evaluación, dejan de ser objetivos. Por lo tanto, trascender de lo profesional a lo personal es un paso que no debería darse, porque no va a ayudar a la intervención. Por cierto, he escuchado en alguna ocasión que el psicólogo o la psicóloga mantiene una relación afectiva, incluso sexual, con su paciente. Esto desde luego que sale de toda ética y profesionalidad. Anda que no hay profesionales que te pueden ayudar en el ámbito profesional o tuyo personal y por otra parte pues tú puedes hacer lo que quieras en tu vida privada. Las condiciones de terapia tienen que ser de igualdad, por lo tanto no puede haber una relación más allá que entorpezca la intervención. La psicología, al tratar directamente con una persona y al ser una ciencia social y humana, no solo necesita de un código deontológico que la misma profesión ponga encima de la mesa, sino que también es necesario que el profesional o la profesional tengan un código ético frente a su paciente. El término ética subraya el compromiso personal moral que todos los profesionales tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir en el ejercicio de nuestra profesión y en cumplimiento de nuestros deberes y obligaciones. Lo justo es elegir. Poder elegir una. Muchas gracias, profe. Quiero preguntar a los estudiantes qué entendieron de lo que nos mostró la psicóloga en el video. ¿Cuáles fueron las recomendaciones que nos dio? En la web también pueden participar. Buenas tardes. Buenas tardes. Que para nosotros como psicólogos, ya como profesionales, no debemos de mantener una relación íntima o ligada desde los sentimientos con un paciente. Sería un paciente que no podemos tratar desde ahí. Y que si no estamos preparados para atender a ese paciente, pues no recuerdo la palabra, pero, o sea, no debemos declararnos como no aptos para atender a ese paciente si no tenemos las competencias necesarias o el conocimiento necesario para atender a ese paciente. Sería como lo más ético. Y también no debemos recibir remuneración alguna, a cambio de atención o algún tipo de beneficio económico.
como el caso que estaba exponiendo usted de la persona que estaba en la cárcel y necesitaba, por ejemplo, qué día me llamó una amiga creyendo que ya yo me había graduado para que yo le hiciera una carta diciendo que su perrito era su compañero, para que pudiera viajar con ella. Entonces, pues no sería ético de mi parte, ¿cierto? Siendo una profesional, hacerle yo a ella esa carta que me estaba pidiendo. Entonces, bueno, siempre actuar desde la ética y los principios cuando ya seamos unos profesionales, porque ajá, está en riesgo pues nuestra tarjeta, que nos multen. Bueno, estoy ahí en el proceso de aprendizaje, señor. Muchísimas gracias, excelente el aporte que das y me encanta que pues igual todavía no eres, no eres psicóloga como tal, no tienes el cartón, pero estás en formación, pero es importante que ya te quedó claro que tú no puedes actuar de forma indebida, porque ahorita les voy a socializar cuáles son esas sanciones que nos estipula la norma en caso de nosotros llegamos a incurrir en ella. Entonces, muy importante para que escuche. Escuchemos a la estudiante Diana, que levantó la mano. Buenas tardes, profe. Eh, Antes que nada, muchas gracias por la información. De verdad que muy importante pues para el ejercicio. Y quise levantar la mano porque me llamó mucho la atención la forma tan profesional, valga la redundancia, de la psicóloga al explicar. No es de la moral, sino es del beneficio, que es que a mí me gusta así más suavecito. No es el no porque el no, o la moral o el castigo, aquí el escandalizarnos pues por cosas, porque pues supone que nuestra profesión, pues no nos debemos escandalizar por eso, pero sí desde la comprensión, entender de que es que se pierde la perspectiva, que se pierde el objetivo, que no voy si me involucro, pues no voy a poder dar un resultado adecuado, o sea, y eso me gusta entenderlo porque es que a veces explicarlo, me toca explicarlo, ¿no? O sea, ¿por qué por qué no podemos ser amigos, por ejemplo? Y eso no va solamente en la relación aquí, como usted me está diciendo, el profesional, en una relación de cualquiera, ¿sí? ¿Hasta qué punto yo me debo involucrar? ¿Hasta qué punto yo puedo aceptar? Me gustó lo que dijo de que si yo no tengo el feeling, pues simplemente no estoy en la obligación de hacerlo. Y qué bueno, porque es que, ¿qué tal que yo no comulgue con una situación y tenga que, ahí no voy a ser objetiva tampoco, digo yo. Porque si yo, desde mis creencias, por ejemplo, no creo en algo y viene otra persona y me habla de eso, y yo me meto ahí que porque es que para la platica, entonces pues no voy a servirle la verdad. Entonces creo que a eso es a lo que nos llama, lo que nos están diciendo la tarde de hoy, a ser un poco conscientes, ¿sí? Mm, Comprensivos también y no ver todo como desde mi bienestar, sino de verdad, desde el código deontológico. Gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias por sus aportes, son muy significativos. Acá en el chat también refieren que el psicólogo debe mantener siempre una relación con el paciente, de psicólogo a paciente. No se debe mezclar sentimientos, no leo más porque no se deben mezclar los sentimientos. Bueno, es que en muchas ocasiones también en nuestra familia nos dice, atiende a tu prima, a tu sobrino, pero yo no voy a ser objetiva con mi diagnóstico. Por eso hay que remitir o decir consulta con otro psicólogo. Bueno, muchas gracias por sus participaciones y continuamos con cuáles son esas sanciones estipuladas por la normatividad que regula la ley en Colombia. Dice, la ley 1090 del 2006 en Colombia establece un régimen disciplinario para los psicólogos que infrinjan las normas éticas y deontológicas. Entonces, las sanciones pueden variar según la gravedad de la falta y el daño causado a los usuarios o la integridad de la profesión. Entonces, encontramos la amonestación verbal o escrita. Se aplica en caso de faltas leves y consiste en un llamado de atención
formal, ya sea de forma verbal o por escrito. ¿Quién nos hace esta llamada de atención? Nos las hace aquí en el Colegio Colombiano de Psicólogos, COLSI. Pueden poner las quejas allá. ¿Por qué? Porque toda la persona que es graduada de psicología y saca su tarjeta profesional queda registrada en COLSI. Una multa. En algunas situaciones, el psicólogo puede ser sancionado con una multa económica. El motivo varía según la gravedad de la falta y puede implicar una carga económica significativa. No sabemos si es un salario mínimo o salario mínimo. Todo depende de la falta que cometa el psicólogo. ¿Listo? La suspensión de la tarjeta profesional. En caso de las faltas graves, el psicólogo puede recibir una suspensión temporal de su tarjeta profesional, lo que implica la prohibición de ejercer durante un periodo determinado. La suspensión puede durar desde algunos meses hasta varios años. Así que mucho cuidado y mucha atención con eso. Porque imagínense que usted le van a abrir un empleo y no tiene tarjeta profesional. Cancelación definitiva de la tarjeta profesional. Para las faltas extremadamente graves, especialmente aquellas que son, pues, que se comprometan seriamente con la ética y afecten gravemente a los usuarios, COLSI, que es el Colegio Colombiano de Psicólogos que ya les dije, puede optar por cancelarle definitivamente la tarjeta profesional, ¿cierto? Y lo iba a inhabilitar, usted no puede volver a ejercer nunca. Inhabilidad temporal o permanente. Además de la suspensión o cancelación de la tarjeta profesional, el psicólogo podría recibir una sanción de inhabilidad, es decir, la prohibición temporal o permanente de ejercer la profesión. Entonces, la invitación es que pongamos en práctica cada una de las recomendaciones, orientaciones que nos da la ley para evitar recibir este tipo de sanciones que en su efecto pues nos afecten profesionalmente y nuestro buen nombre quede manchado. ¿Por qué? Por no haber hecho buen uso de nuestros conocimientos. Y nos dejamos llevar, como lo que referían algunos por acá, que por el dinero, por la amistad, es que como es mi amigo, yo le voy a hacer el favor. Y incurrimos y fallamos y nos llegan las sanciones. Porque como les dije ahorita, COLSI se encarga de darnos un certificado, ¿cierto? Algunos empleos le piden a uno un certificado de antecedentes disciplinarios. Y esos antecedentes disciplinarios, imagínense que salga ahí, no, es que usted tiene una sanción y usted no le dio cuenta. Que en ocasiones también suele pasar. Hacemos cosas en nuestros empleos y posiblemente no se les avisan y van directamente a COLSI. Y cuando ustedes vayan a descargar ese certificado, ya ustedes tienen una sanción. Entonces, de ahí la importancia de poner en práctica cada recomendación que nos da la ley 1090 del 2020. Muchas gracias, apreciado director. Continuamos con la compañera Lisette. Profe, hay una pregunta aquí en el En el chat. chat. Ok. Sí, que si quieres te la leo. Nos dice Clara, bueno, hay unas participaciones anteriores reforzando lo del video que están muy bien. Y hay una pregunta de Clara que dice, ¿cuál sería un ejemplo de falta muy grave? Un ejemplo de falta. Tengo el micrófono abierto. Sí, señora. Bueno, un ejemplo de falta grave podría ser en este caso lo que hablaba, pues, lo de la, que yo divulgue, ¿cierto? Una falta grave puede ser que yo divulgue la información de un paciente cuando ya me firmó un consentimiento informado. Violar ese principio de confidencialidad podría ser una falta grave. Listo, profe. Mil gracias. Profe No, Lisset. gracias a ti. Continuamos aquí con los estudiantes. Bueno, muy buenas tardes. Entonces vamos a continuar
Profe, si me pasa por favor la siguiente diapositiva, porque entonces ahora les voy a referir un poco sobre los requisitos para el ejercicio de nuestra profesión. Resulta que es fundamental que conozcamos los requisitos, no solo para quienes deseamos ejercer esta profesión, sino también para ustedes que pues están estudiando psicología, pues debido pues al interés que tienen en este ejercicio. Em, con estos requisitos, nosotros aseguramos que la práctica en psicología en Colombia pues esté alineada con los estándares éticos y profesionales de nuestro país. Primero que todo, es indispensable contar con un título universitario en psicología que esté otorgado por una institución de educación superior. Em, este es el primer paso para asegurar que los futuros profesionales tengamos el conocimiento teórico y práctico necesario para desempeñarnos en este campo. El programa de psicología debe estar registrado en cada una de las instituciones por el Ministerio de Educación Nacional. Podemos verificar la legitimidad de esta institución y sus programas en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, que es el mismo CINES, en donde podemos consultar el estado de las instituciones y los programas académicos de Colombia. En segundo lugar, para ejercer la psicología en Colombia, también es obligatorio tener la tarjeta profesional. Esta tarjeta profesional es emitida únicamente por el Colegio Colombiano de Psicólogos o COLSIP. El propósito de este colegiado es certificar que las personas estamos habilitadas para ejercer profesionalmente. La tarjeta también ayuda a regular la profesión y asegura que los psicólogos cumplamos con todas las normas establecidas. Debemos también mantenernos actualizados. Resulta que en el campo de la psicología está constantemente en cambio. Por ello, pues debemos estar capacitados continuamente. Por eso se les recomienda todo el tiempo que participemos en cursos, en diplomados, en seminarios, en congresos y todas otras actividades que pues, nos van a permitir formarnos. Aquí hago un paréntesis, entonces se les invita al Congreso de Psicología que se realiza cada año, Congreso y Simposio Internacional de Psicología. Este año se realizará en la ciudad de Cali y tiene lugar, si no estoy mal, en el mes de octubre. Entonces, este es un excelente espacio para que nosotros nos actualicemos en las nuevas formas de hacer psicología. Y por último, pues también es fundamental que todo psicólogo en Colombia se adhiera y cumpla el código deontológico y bioético del psicólogo en Colombia. Este código, como ya hemos mencionado anteriormente, pues establece todas las normas, principios éticos que regulan nuestra práctica profesional. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿quiénes pueden tener un título o tarjeta? Esta información es importante porque establece las condiciones necesarias para el ejercicio de la psicología en nuestro país. Asegura que los psicólogos cumplamos con los estándares más altos de calidad y competencia. En primer lugar, las personas que pueden tener un título profesional son quienes se gradúen de instituciones de educación superior reconocidas en Colombia, como lo mencioné anteriormente, pues que estén avaladas por el Ministerio de Educación Superior. Además, que cuenten con el registro calificado, que el programa de psicología cuente con el registro calificado. Esto pues va a garantizar que el profesional ha recibido una formación adecuada y que cumple con todos los estándares necesarios de la legislación colombiana. Otro grupo que puede obtener la tarjeta profesional son quienes se titulan en el extranjero, pero en instituciones con convenio vigente en Colombia. Este tipo de convenio pues facilita el reconocimiento del título de psicólogos, asegura que el programa de estudios en el extranjero pues cumpla con los criterios de validez en Colombia. Otro caso es para quienes obtienen un título en el extranjero, pero sin convenio. En ese caso, deben pasar por un proceso de convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional. Este proceso, pues lo que hace es verificar que el programa que se estudió en el extranjero cumple con unos estándares similares y muy parecidos a los de la legislación colombiana.
Y finalmente, pues están los psicólogos extranjeros que no tienen tarjeta profesional, pero pueden trabajar en territorio colombiano. En este caso existen dos escenarios. El primero es un extranjero que se encuentra en tránsito y realiza actividades relacionadas en la especialidad de este psicólogo por un promedio de hasta 6 meses que se pueden prorrogar. Y el segundo escenario es cuando el profesional es contratado directamente por una institución colombiana. En ambos casos, estas personas solo pueden ejercer en ese ámbito específico por el cual fueron requeridos y no tienen permiso para actuar en cualquier otra área. Por ejemplo, una institución educativa contrata a un extranjero para que venga a hacer algún proceso de investigación. Entonces, ese extranjero, mientras hace su proceso de investigación con X o Y universidad, pues le parece fácil hacer unas consultas psicológicas pues para ganar un dinero extra. Pues eso no está bien visto. Y pues también estamos en todo el derecho de hacer la respectiva denuncia ante el Colegio Colombiano de Psicólogos. Siguiente diapositiva, profe, gracias. Bueno, ¿quiénes ejercen ilegalmente? Existen parámetros para evitar que personas sin la debida formación o autorización ejerzan nuestra profesión. El primer grupo, entonces, se relacionan en personas que no ostentan la calidad de psicólogos, aquellos que no tienen formación universitaria ni título como psicólogos. Em, Ejercer sin esta título, pues va a generar y a provocar muchos riesgos para la salud mental cuando se hace clínica, para la salud psicosocial cuando se hace en ambientes de psicología social. Por eso es necesario contar con el título profesional. El segundo grupo están incluidos personas que, aunque con el título profesional, no cuentan con la autorización oficial, es decir, que no han registrado su tarjeta profesional. O, por ejemplo, instituciones de educación superior que en algún momento prestaron su posgrado, su pregrado de psicología, pero en un momento perdieron ese registro calificado y siguen impartiendo sus clases, gradúan psicólogos, pero la institución no tiene ese registro calificado. Ese título profesional no es válido y no existe una responsabilidad en el territorio nacional que respalde esa profesión o este título que ha sido adquirido sin la legislación correspondiente. Finalmente, encontramos a quienes se anuncian como psicólogos sin reunir los requisitos necesarios. em, de pronto usan títulos o denominaciones que pueden confundir al público. Dentro de estos, de pronto podemos encontrar los que hacen algunos diplomados relacionados con psicología y ya hacen llamarse terapeutas. De pronto algunos coach que hacen sus entrenamientos cognitivos o comportamentales, pero pues no son psicólogos. También he visto por ahí en redes algunas terapias ancestrales que pues tienen una incidencia importante en el comportamiento, pero pues no son psicólogos y se hacen llamar o usan términos que confunden a las personas y sienten que están recibiendo alguna tratamiento pues de parte de un profesional cuando pues no es así. Siguiente diapositivo, por favor. Bueno. Frente a los derechos de los psicólogos, es oportuno indicar que estos no solo garantizan el bienestar de los profesionales, sino que también contribuyen a la calidad del servicio que brindamos a la comunidad. El primer derecho que quiero destacar es el derecho a ser respetado y reconocido como un profesional científico. Los psicólogos, igual que cualquier otro profesional de la salud, tenemos la responsabilidad de aplicar nuestros conocimientos y habilidades en bienestar de las personas y ser reconocidos por eso. El segundo derecho es el de recibir protección de sus empleadores. Esto incluye condiciones laborales justas, seguras, como el respaldo en nuestra labor profesional. Los empleadores deben garantizar que tengamos un ambiente pues tranquilo, protegido de abuso o de acoso laboral.
El tercer derecho es sobre ejercer la profesión dentro de los marcos de ética establecidos. Los psicólogos estamos obligados a seguir códigos de ética que guían nuestra práctica y tenemos derecho a trabajar en un ambiente que respete estos principios. Otro derecho importante es el de proponer innovaciones al sistema de seguridad social en salud. Como psicólogos tenemos la capacidad, estamos entrenados, estudiamos un montón de tiempo, leemos muchísimo para poder contribuir a políticas y programas de salud mental de nuestros territorios. Y finalmente los psicólogos pues tenemos derecho a contar con el recurso humano, la tecnología y los insumos adecuados para nuestro desempeño. Esto significa que también debemos tener acceso a las herramientas necesarias para poder desempeñar muy bien nuestro trabajo. Siguiente diapositiva, profe, porfa, muchas gracias. También les voy a mencionar un poco sobre los deberes y obligaciones. El primero es sobre este deber, el primer deber nos habla sobre guardar la reserva. Como psicólogos, nosotros estamos obligados a proteger la identidad de la información de nuestros consultantes. Esto aplica incluso si no se menciona el nombre. Revelar inclusive detalles pone en riesgo la confidencialidad del caso que estamos manejando. Por ejemplo, em, nos encontramos en una sala de espera y decimos en algún momento, la paciente viene por ansiedad laboral, ¿sí? No estamos mencionando el nombre de la persona, no le estamos refiriendo el detalles del caso. Entonces, eso altera la reserva que debemos tener todo el tiempo en nuestro ejercicio profesional. El segundo deber es sobre la responsabilidad por la información que se revela de personal auxiliar que tenemos a cargo nuestro. Por ejemplo, si una auxiliar administrativa revela que una persona, un funcionario, tiene o está asistiendo por intento de suicidio, temas de ansiedad, es el psicólogo quien va a responder, porque el auxiliar está bajo las directrices pues de los psicólogos. Entonces es muy importante también que las personas que nos están apoyando en nuestro ejercicio conozcan también hasta dónde pueden llegar. Llevar registro de las historias clínicas y demás documentos. Las atenciones psicológicas que brindamos deben estar documentadas de forma clara, organizada y de forma cronológica. Aquí entonces vamos a encontrar que cada sesión, cada intervención, cada acompañamiento que hagamos, pues debe estar registrado, se deben contar con los avances, se deben registrar las técnicas que usamos, se deben redactar las observaciones que hagamos en cada una de nuestras intervenciones. Y pues también se debe documentar el plan de intervención que estamos llevando a cabo, porque nosotros no actuamos a medida como van pasando las cosas. Debemos establecer un plan de acción, un plan de intervención y todo eso debe estar documentado. Pero también en nuestro cuarto deber debemos mantener todo este archivo y todo esto que escribimos lo debemos tener debidamente archivado, am, ya sea de forma física o digital. Y solo debe tener acceso personal autorizado. Entonces aquí las historias clínicas deben estar bajo llave o la carpeta donde donde está reposada la información de los pacientes debe contar con una clave de acceso o solo nosotros debemos tener acceso a ellas. Eh, es indispensable llevar registro escrito. No basta con que solo lo tengamos en nuestra mente y que pues de aquí es la mejor seguridad que podemos tener. No, porque cuando nosotros documentamos todo esto sirve para cualquier proceso que se pudiera presentar y nosotros debemos tener documentado absolutamente todo. Autorizaciones de los padres, los consentimientos informados, las notas que realizamos en nuestros procesos terapéuticos, todo debe estar por escrito. Tenemos el deber de guardar el secreto profesional, pues porque esto es sagrado en nuestra profesión. Em,
Este puede romperse en algunas excepciones cuando hay riesgo de vida, cuando hay un abuso o de pronto cuando hay una orden judicial. Solo en esos casos se puede romper nuestro secreto profesional. Romperlo incurre en una falta grave. Pero si nosotros tenemos todo organizado, todo documentado y manifestamos de forma clara y concisa por qué rompemos el secreto profesional, pues no nos van a juzgar. El Colegio Colombiano no nos va a juzgar y no vamos a ser llevados a un tribunal porque vamos a tener soporte de nuestra decisión. Debemos también cumplir con las normas relacionadas en nuestros campos de acción. Em, no debemos hablar. Esto implica que debemos hablar siempre dentro de los marcos legales y éticos establecidos. Em, debemos respetar las normas éticas aun cuando no estamos ejerciendo. Esto incluye siempre actuar frente a la responsabilidad, la justicia y todos los principios éticos que hemos venido trabajando, la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia. Y pues queremos también abordar algunos casos. Para esto, entonces, la profe Yesenia les va a comentar un caso que hemos preparado. Ah, este primero, bien, listo. Entonces, Señorita, listo. Adelante, profe. ¿director no lo lee? Lo leo yo. Oh, listo, yo leo. Listo. Primer caso dice, en una alcaldía labora una prestigiosa profesional, le solicita la hoja de vida a un psicólogo recién graduado y le comenta que no requiere ir a laborar, pero le ofrece una suma significativa para que solo firme, para que solo firme al final del mes unos documentos relacionados con actividades de su rol. ¿Qué juicio de valor merece esta situación? Bueno, ¿algún estudiante quiere participar? Bueno, continúo. Listo. Esta situación es una falta grave a la ética profesional, administrativa y legal. ¿Por qué? Porque la oferta hecha por esta funcionaria de la alcaldía representa un acto de corrupción y pone en riesgo la integridad profesional del psicólogo recién graduado. Ojo, chicos, que puede llegar a pasarles a usted. Firmar documentos sin haber ejercido, perdón, realmente sus funciones, no solo es fraude, sino que también es usurpación de funciones y de falsedad en documentos. Entonces, para que tengan ahí en cuenta. La violación del principio de honestidad, porque estamos firmando actividades que yo no realicé, ¿cierto? Complicidad en actos de corrupción, es aceptar dinero frente a situaciones que usted no ha trabajado, ¿cierto? Es como simular una función, es participar de un acto pues, de corrupción. Yo no puedo firmar un documento o documentos donde yo no conozco lo que realizaron, lo que hicieron, porque estamos poniendo en juego que nuestra tarjeta profesional. Entonces tenemos que tener claro eso. Cuidarnos. Muchas gracias, profe. Ya Por te ayudo a acá, leer el siguiente si quieres. listo, sí, señor, muchas gracias. Bueno, el caso 2. Redes sociales y psicología digital. Un psicólogo con miles de seguidores en Instagram empieza a responder preguntas de salud mental en vivo. Un seguidor le cuenta que tiene ansiedad severa y le pregunta si debería dejar su medicación. El psicólogo responde que debería buscar alternativas naturales y abandonar los fármacos, porque las farmacéuticas solo quieren lucrarse. Bueno, con este caso lo podemos analizar desde inicialmente
responsabilidad profesional, uno de los principios generales. Resulta que el psicólogo da una recomendación sin tener una valoración clínica, médica, no conocer el caso completo y pues esto va en contra de la responsabilidad profesional. Está dando una sugerencia que es de mucho riesgo para el paciente y está también ignorando el principio de no hacer daño. Entonces, aquí por este lado, todo mal. También está invadiendo un campo que no es el de él, ¿cierto? El psicólogo pues no está facultado para sugerir si disminuir, eliminar algún tratamiento farmacológico sin el aval del profesional pues encargado para ello, que pues sería el psiquiatra quien está medicando estos fármacos. También este caso está dirigido un poco sobre la desinformación y el uso inadecuado que pudieran tener algunas personas en las redes, en la influencia que tienen en las redes sociales. Em, Desprestigiar el uso de fármacos y promover alternativas naturales, pues es una evidencia de que se está abusando un poco del poder que tiene sobre sus seguidores. Y también podemos referirnos a este caso frente a la falta de confidencialidad y contención frente pues a una situación que se da de forma espontánea en las redes sociales. Aunque es una red pública, el psicólogo debería mejor em, remitir el seguidor a un espacio privado, a un ambiente un poco más controlado en donde pueda abordar la situación y conocer un poquito más el caso del paciente. Entonces, de esta forma, encontramos que el psicólogo pues no está actuando, eh, está actuando en contravía al código que nos rige, que rige nuestra profesión y nuestro quehacer profesional. Y Tercer, el sí, sí, caso, voy. Tercer adelante, caso. profe, sí. Acoso laboral. Una psicóloga de una clínica privada atiende a una joven de 19 años que fue remitida por su empresa tras presentar síntomas de ansiedad. Durante la sesión, la joven revela que su ansiedad se debe a una situación de acoso por parte de su supervisor directo. La empresa, al enterarse de que ya fue atendida, solicita a la psicóloga un informe detallado de la consulta para tomar medidas al respecto. La psicóloga duda sobre qué información puede compartir y teme perder el contrato con la empresa si no entrega el informe completo. Bueno, pues con este caso, el primer principio que está a flor de piel sería el principio de confidencialidad, ¿verdad? La psicóloga pues no puede compartir información sensible de su paciente. Esto pues la pondría a ella en riesgo. No lo puede entregar sin el consentimiento del paciente. Entonces, la psicóloga debería tener en consideración este principio. También, frente al consentimiento informado, entonces la paciente tendría también derecho a saber qué tipo de información es la que está requiriendo la empresa, cuáles son las consecuencias de que se divulgue eh, cualquier información. Y pudiera la paciente autorizar, ¿verdad?, qué contar y qué no contar. Hay también un conflicto de intereses porque si la psicóloga pues es contratada por la empresa, entonces la psicóloga dirá, no, pues si no entrego el informe, no van a seguir contratando mis servicios. Entonces, este también es una situación que pudiera estar conflictuando la decisión de la psicóloga. Y también se pudiera presentar algo como revictimizar a la paciente, porque entregar información sin el consentimiento de ella pudiera generar
represalias a nivel laboral. Ok, yo puedo hacer una pregunta también de un caso ahí que de pronto nos puede servir, ¿sí? Sí, Y es señor. el siguiente, y nos pasó aquí en el centro, por eso lo coloco. Y no sé si de pronto a nuestros estudiantes le puede servir. Imagínense que llegó una estudiante de psicología de séptimo periodo más o menos, no había empezado a hacer prácticas, yo diría que está en séptimo octavo, no ha empezado a hacer prácticas, y llegó feliz y contenta solicitando una carta que le posibilitara atender como psicóloga en un colegio de niños de primaria, pues porque ya estaba terminando. Le pregunté el contexto es el siguiente. Ella estaba trabajando ya en el colegio de primaria, pero como auxiliar desde la pedagogía. Tenían una psicóloga, la psicóloga renunció. Entonces vieron que esta estudiante pues ya está para terminar, le faltan solo 2 semestres, pues ya ella podría ejercer como psicóloga. Lo único que necesitaríamos es que la universidad nos dé una carta, le dé una carta a ella, autorizándola para que ya pueda ejercer como psicóloga. Y pues ella llegó feliz porque imagínense, en octavo periodo, faltándole 2 periodos nomás, y ya podría ejercer y además le iban a pagar. Claro, cuando uno mira más de fondo, pues entiende uno también por qué lo hace el colegio. A un psicólogo le pagan como psicólogo, pues obviamente a una no psicóloga graduada que ejerza como psicóloga, pues le van a pagar más poquito. ¿Qué le decimos a la estudiante? Bueno, yo le diría a la estudiante em, que si bien ella está dentro de los últimos periodos académicos, ha adquirido unas competencias que pues son muy importantes y que realmente pudieran brindarle a ella las competencias para ejercer como tal, no ha culminado su proceso académico, no ha culminado su formación. Todavía le falta el proceso de prácticas, que es enfrentarse a la realidad. De hecho, en el ejercicio de prácticas, los estudiantes no pueden firmar documentos como ni siquiera estudiantes de prácticas, todo lo firma el psicólogo porque es quien tiene la tarjeta profesional. La estudiante ejerciendo como psicóloga puede cometer una falta y aunque también está regulada por el Código Deontológico de Psicólogos, pues no hay no hay sobre qué recaer porque no es psicóloga aún. Entonces, es por favor esperar un poquito, ser pacientes, pero lo más, espere lo menos y no acarrear con situaciones legales que pues, realmente no tienen, no tendría por qué cargar con eso. Profe, Sí, 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 dale, ahonda- dale, a- profe. ahondando un poco en lo que dice la profe Lice, según la ley 1090, pues la conducta sería, pues ella viola gravemente la ley, ¿cierto? El ejercicio pues, profesional, dado que la estudiante, uno, no tiene el título, pues están cumpliendo pues el requisito. No está registrada ante el COLSI, ¿cierto? No tiene tarjeta profesional. También si la universidad llegase a Dios no lo quiera, darle de pronto un certificado, también la universidad incurriría en una falta grave, ¿cierto? Entonces es importante que los estudiantes, lo que mencionaba también la profe Alicia ahorita, hemos tenido algunos casos de estudiantes de práctica que en su proceso, en muchas agencias, les dicen que ellas se tomen, pues le hacen pues como tomen atribuciones de hacer atenciones clínicas, de hacer atenciones individuales, cuando sabemos que ellas todavía no lo pueden hacer, ¿cierto? Hasta que usted no tenga su cartón, no tenga su tarjeta, pues usted no puede ejercer como psicólogo. Entonces, que quede claro. Muchas gracias. Listo, profe, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta de nuestros estudiantes para nuestras apreciadas psicólogas o todo está claro. Bueno, yo esperaría que todo esté claro porque no se han manifestado mucho. Espero que todo esté claro. Agradecerles muchísimo a O nuestras está, apreciadas o psicólogas. están muy enredados, profe. Sí, sí, es que iba a decir también, Emocionados o o se emocionados terminaron enredados. de tanta información. Yo esperaría que todo esté suficientemente claro, sobre todo, y agradezco mucho a nuestras queridas psicólogas, la profe Lice y la profe Yesenia, por las exposiciones muy claras y que además creo que nos dan a entender, apreciados y apreciadas estudiantes, algo, y es que el ejercicio de la profesión de la psicología es con seres humanos
con personas y acompañando proyectos de vida, lo cual implica una enorme, enorme, enorme responsabilidad por parte de quien ejerce la psicología. Es acompañar proyectos de vida y eso implica formarse muy bien. Aquí también nosotros nos gusta recomendarles, si ustedes están estudiando psicología, ya dentro de poquito se van a graduar, sigan estudiando, especialícense, profundicen, porque las profesiones son dinámicas y en este caso específico de la psicología va cambiando mucho todo y siempre se acompañan proyectos de vida. Eh, María nos dice que para cuándo está disponible la grabación de la web. Hoy es miércoles, yo espero que de aquí al viernes. Daniela nos dice, yo tuve un compañero que desde el segundo periodo quería ejercer como psicólogo y se atribuye el título como tal. Claro, terrible. Yo aquí he tenido casos, bueno, un poco complejos a veces, eh, de personas que trabajan en alcaldías y por cuestiones políticas, que me parece terrible eso, y pues uno hace hasta donde puede, obviamente, eh, se encargan de las políticas públicas de salud mental del municipio sin ser psicólogos. Simplemente porque están estudiando y van en cuarto o quinto periodo, se encargan de eso y les encargan de eso en las alcaldías, precisamente porque hay cuestiones, hay políticas de pago de favores y demás, y a veces vienen a la universidad a pedir esos certificados y obviamente toca decirles que no. Pero entonces uno lo que dice es terrible que alguien que esté estudiando psicología se preste para eso, porque precisamente no es un comportamiento ético. Alejandra, tienes la mano levantada. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señora. Pues la verdad es una consulta, no va con la fase, pero lo que pasa es que en la fase anterior a mí me tocó presentar recuperación. Yo ya la presenté, quisiera saber cuándo se ve reflejada esa nota. Ok, Alejandra, bueno, gracias por tu pregunta. ¿Estás preocupada? No te preocupes. Espero que no te preocupes. Eh, a quienes me han preguntado les digo que a finales de esta semana o inicios de la siguiente, sus tutores les van a enviar un mensaje indicándoles que ya está subidos los puntos correspondientes para la recuperación de la fase 2. Porque todavía no, ustedes entenderán que hay que leer, hay que revisar, hay que asignar los puntos. Dependiendo, hay máximo 70 puntos, pueden ser menos de 70, uno para cada criterio. Entonces, no se preocupen que nosotros organizamos eso finales de esta semana o comienzos de la siguiente para que puedan revisar eso, ¿vale? Bueno, Profe, entonces de Profesor, gracias. nuevo, con gusto. Arelis, ¿vas a decir algo? sí, profe, yo tengo una inquietud con respecto al caso que estamos manejando. O sea, no doy para resolver la parte donde dice el dilema ético que tiene el psicólogo. Pues él debe, en cuanto a la parte de confidencialidad, pero también debe proteger los derechos del paciente, ¿cierto? Entonces, yo pienso desde lo legal, si es un niño raptado, robado, no sé las circunstancias, pero dicen que están buscando al niño, ahí hay un proceso legal, ¿cierto? Sí. Entonces, ok. Entonces, el psicólogo en ese caso sí puede romper este, la parte de confidencialidad, pero debe informarle a la familia o al niño, bueno, es un menor de edad, obviamente al niño no. Bueno, es muy buena pregunta, pero no te la voy a contestar directamente, ni nuestras compañeras la van a contestar directamente. ¿Sabes por qué? Porque como Sí. ya hicimos el análisis del caso de los principios bioéticos y te escucho y me parece fabuloso que lo estés trabajando desde los principios, porque hablaste de autonomía y confidencialidad. Es decir, hiciste muy bien la fase 2, Arelis. Fabuloso. No, profe, yo en la fase 2 no sé qué me pasó con el análisis del caso, yo entendí otro caso y a eso fue lo que yo le hice el análisis y ahí fue donde me bajaron los puntos. Sin Hiciste otro embargo, caso, ¿sí? sí, profe, Bueno, ahí yo me confundí porque es que yo en mi libreta sí tengo los apuntes, pero de otro caso, no sé realmente qué me pasó. Pero entonces el ok, análisis de este caso yo no se lo hice, me bajaron los puntos, yo hice el cuestionario y eso, ya lo envié, ok, pero de todas formas esta fase la estoy trabajando, pero tenía esa duda, estaba muy confundida ok. en esa parte. Entonces, mira, te voy a sugerir lo siguiente. Lo Sí, primero, señor. como hiciste análisis de otro caso, yo te sugeriría, porque es que el análisis lo necesitamos para la fase 3 y la fase 4, si te das cuenta, ¿verdad? Yo te sugeriría, haz el análisis del caso de los principios bioéticos y envíaselo a tu tutor o a tu tutora.
y le dices, mira, yo no lo presenté para la fase 2, hice la recuperación, bueno, que eso ya queda listo, pero es para que tu tutor o tu tutora te realimentemos sobre el análisis que haces del caso, porque eso te sirve de fundamento para la fase 3, ¿vale? Primera cosa. Lo segundo, nos estás preguntando si se puede romper el secreto. Yo te sugiero, porque ese es el trabajo de esta fase 3, que mires la doctrina que tiene que ver con la confidencialidad y el secreto profesional, porque en la doctrina nos dice en qué casos se podría o no romper el secreto profesional, y eso lo usas para el análisis que tienes del caso, ¿vale? Por esa razón, digamos, no te lo contestamos de una vez porque es parte del ejercicio de lo que tenemos que hacer en la fase 3, ¿vale? Claro que sí, profe, comprendo. Muchas gracias. Con gusto. Y Camila, sí, nosotros hacemos realimentación de los videos, nosotros vamos revisando, para que ustedes tienen que entendernos un poquito. Podemos tener 40 grupos, 30 grupos, 50 grupos, entonces nosotros vamos revisando los videos, pero sí, la idea es que nosotros vamos, los videos que ustedes suben al foro, los ven los compañeros y nosotros los vemos también y hacemos la realimentación respectiva, claro que sí. Bueno, listo. Entonces, ya para cerrar, que nos pasamos un poquito, voy a explicar muy rápidamente lo que tiene que ver con la fase 3, que es la fundamentación normativa. Y muy atentos porque hay unos elementos que es necesario tener en cuenta. ¿Qué es lo que debemos hacer en la fase 3? Primer paso, estudiar los documentos. ¿Qué documentos tenemos? Tenemos un podcast. Algunos nos han escrito que no encuentran el número y la fecha específica en Radio UNAD Virtual. El link está corregido. El link estuvo molestando porque hubo una cuestión allá en Radio UNAD Virtual con los links. Algo sucedió, nos cambiaron una letrica del link. Ya está corregida, ya pueden entrar directamente. Hay 4 textos. 3 textos que versan sobre las doctrinas psicológicas del Colegio Colombiano de Psicología, 3 doctrinas, y la ley 1090. Yo aquí les hacemos en plural desde la red una recomendación. Es necesario, por ética, no por la nota, que todo profesional en psicología se haya leído la ley 1090. Todo psicólogo debe habérselo leído. Entonces, la recomendación enorme es, nosotros le pusimos ahí el link de la ley 1090. Léanla, así no sea porque tienen que entregar un trabajo por la nota, no, léanla porque es que es la ruta para que ustedes ejerzan muy bien la psicología. Y hay un OVA, objeto virtual de aprendizaje, precisamente sobre la ley 1090. ¿Cuál es el paso 2? Van a escuchar el podcast Hablando Éticamente número 81, cuyo tema es el consentimiento informado. ¿De qué se habla en ese podcast que dura unos 20, 22 minutos? Ahí les hablan de la definición de consentimiento informado, las bases éticas, las clases de consentimiento informado y las recomendaciones que se dan desde la ética a los psicólogos y psicólogas sobre el consentimiento informado. Hay que hacer una infografía sobre los temas que se trabajan en el podcast. Listo, primera cosa que hay que hacer. Reitero, escuchan el podcast, van tomando nota de lo que les van contando, les vamos contando ahí en el podcast y elaboran un consentimiento informado que tenga los elementos que aquí estamos describiendo. Esa infografía, la imagen de la infografía o el link de la infografía, no deben subirlo por el foro colaborativo. Reiteramos, no lo suban por el foro. ¿Por qué? Para salvaguardar su información. Sabemos que eh, hay personas que de repente les cogió la noche, miran la infografía, cojo cosas de ahí. No es la idea. La idea es que ustedes lo hagan y no lo envíen por el foro colaborativo. Tercer cosa que hay que hacer, ahora sí, lo que debemos hacer en el foro colaborativo. En el foro colaborativo los tutores colocamos 5 textos relacionados con las doctrinas del COLSIC. Aquí está lo que ustedes ven en la guía y lo que está en el foro. La doctrina 1 es sobre registro y tratamiento de la información en los distintos campos del ejercicio profesional de la psicología. La doctrina 2 es el secreto profesional, lo que le comentaba ahorita Arelis. ¿Cuándo se puede romper, cuándo no? Ahí está en el texto para que lo estudien. Y la doctrina 3 sobre el consentimiento informado. Resulta que las 3 doctrinas nosotros las dividimos en 5 textos. Hay doctrinas que son más largas y las dividimos. Cada estudiante debe escoger una de las 5. Recordemos que en cada foro colaborativo hay 5 estudiantes. Hay 5 textos.
cada uno escoge el que desee o el que le corresponda. Si uno entra tarde al foro y ya los compañeros escogieron pues, y dejaron uno, pues tocó ese. ¿Qué hay que hacer? Me devuelvo. El estudiante debe colocar en el foro cuál texto de los antes mencionados ha escogido. ¿Por qué? Porque la idea es no repetir los textos. ¿Qué deben hacer con el texto que escogieron? Deben elaborar un video, ese sí debe compartirse en el foro colaborativo. En el video debe presentar el contenido estudiado en la lectura escogida y relacionar el contenido expuesto en el video con el caso que está trabajando. En la guía les aparecen cuáles son las condiciones del video. Aquí se las muestro yo muy rápidamente. Hay unas condiciones de contenido. Entonces el video debe tener dos cosas. Uno, presentar el contenido estudiado en la lectura correspondiente. Entonces, por ejemplo, yo escogí Doctrina 2 del Secreto Profesional, página 1 a 14. Listo. Lo primero que debe tener el video es la exposición de los contenidos de esa lectura. Segundo elemento que debe contener el video, relacionar el contenido expuesto en el video con el caso que se está trabajando en las fases 2, 3 y 4. Voy a tomarte a Arelis de ejemplo. Arelis escogió el del secreto profesional, ¿cierto? Entonces, primero que nos debe contar es en la lectura de lo que leyó, pues qué fue lo que leyó. Y luego en este caso particular diría, uy, bueno, acá hay un problema de secreto profesional. Sí puede decirlo el psicólogo, no puede decirlo el psicólogo, ¿no? Entonces, repito, 1, presentar el contenido de la lectura. 2, relacionar lo que leyó con el caso que se está trabajando. ¿Y cuáles son las condiciones de forma? El video debe tener máximo 5 minutos, debe subirlo a YouTube y verificar que quede público para que podamos acceder al mismo. El estudiante debe usar una presentación para exponer el contenido. ¿Por qué pusimos eso? Porque eso implica que usted tiene que hacer unas diapositivas y en las diapositivas exponer el contenido. En el video debe verse el estudiante haciendo la exposición. Es que ya nos ha pasado que alguien imprime las 14 hojas y los 5 minutos es leyendo las 5 hojas. Pues eso no tiene sentido, porque no es una exposición, porque no nos está dando a entender que entendió el contenido. Entonces, reitero, para eso debe haber una presentación en PowerPoint y debe usted verse haciendo la exposición. Debe subir el link al foro colaborativo, que es lo tercero que tenemos acá. Debe subir el link al foro colaborativo para que reciba el comentario por lo menos de uno de los compañeros. Entonces, reitero, lo que hay que hacer en el foro, escoger uno de los 5 textos, decir en el foro cuál es, elaborar el video con las condiciones que se han dado y comentar por lo menos el video de uno de los compañeros, pues para realizar un diálogo. ¿Qué significa eso? Que si tenemos estas 3 doctrinas divididas en 5 textos, pues si todos los compañeros nos ponen los videos, pues ahí vamos a tener la síntesis de las 3 doctrinas. Esto que indica también, no participen en el foro al final. Fíjense que esta actividad va hasta el 11 de mayo, hoy es 23 de noviembre, nos quedan como unas 3 semanas, la mitad. Entonces, haga primero lo del foro para que no lo vaya a hacer al final, obviamente, y pues pueda tener los puntos que se requieren. Y el cuarto paso, estudiar el OVA que encuentran ustedes ahí en el entorno donde están los contenidos, que se llama Ley 1090 de 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología, se dicta el código deontológico y bioético y otras disposiciones. El OVA es la exposición de la ley y en el OVA hay unas actividades. Hay que tomar el pantallazo del desarrollo de las actividades que están en el OVA como evidencia del trabajo en el mismo. Yo les coloco aquí unos ejemplos de cómo se toman las actividades. Miren, hay 6 actividades. En la guía les aparecen cuáles son las 6 actividades que hay que hacer. Actividad previa, actividades de principios generales, de ejercicio profesional, de actividad profesional, una trivia y un caso. Yo aquí les puse cómo pueden sacarlos. Sin embargo, aquí espero que esté abierto. Sí, aquí está el OVA, miren. Voy a ampliarlo, a ver si me lo deja ampliar. Aquí está el OVA. Ley 1090 de Entonces, 2006, por la ustedes cual lo se que van a hacer reglamenta es estudiarlo. Aquí está el OVA, lo pueden abrir, por ejemplo, el propósito del OVA. Y aquí tienen la primera actividad previa. Entonces, fíjense que aquí les colocamos pantallazo de la actividad previa. Usted le da clic aquí en el OVA
donde estoy yo, y entra la actividad previa. ¿Qué debe hacer en la actividad previa? Pues en la actividad previa debe escoger la palabra que va ahí al leer. Por ejemplo, si pongo ética, está en rojo, está mal, pero si pongo bioético, está en verde, está bien. Cuando ustedes terminen, le toca 2 pantallazos, pues porque es larga la lectura, un poco más extensa para que estar en una página, y envían el pantallazo. Entonces, miren, aquí yo les pongo cómo se debería hacer. Miren, aquí está el pantallazo. Envían el pantallazo de que, obviamente, de que hayan desarrollado muy bien la actividad previa. Luego, si nos devolvemos al OA, permítame un segundo que se me perdió el OA, aquí está el OA. Cuando terminemos esta actividad, ustedes siguen estudiando el OA. Entonces le dan aquí siguiente sección, en la siguiente Principios sección los generales. principios generales, y A, B, después de C. los principios generales está la actividad de aprendizaje. Entonces, fíjense que aquí nosotros le solicitamos el segundo elemento, resolver las 3 preguntas de los principios generales. Entonces, usted se evalúa, le da clic acá y le aparecen 3 preguntas. Usted simplemente tiene que desarrollarlas. Si usted desarrolla bien las preguntas, aquí, por ejemplo, esta me quedó bien. Aquí, por ejemplo, esta me quedó bien. Y, por ejemplo, bueno, ustedes la leen, ¿no? Aunque que ya les estoy dando la copia. Y aquí esta me quedó bien. Al final, le doy finalizar y me dice, respondió bien las 3 preguntas de la actividad de aprendizaje que está en la página 2. Entonces, ¿usted qué hace? Yo aquí se lo coloqué como ejemplo. Le toma pantallazo que resolvió las 3 preguntas y es de la página 2, porque cuando usted se va a las siguientes actividades también son 3 preguntas. ¿Qué cambia? Que aquí estas actividades son de la página 6. ¿Listo? Así nosotros verificamos que usted haya trabajado el OA. Entonces, por ejemplo, aquí yo sigo con el OA. Entonces, aquí se habla Derechos, de derechos, deberes, deberes, obligaciones y prohibiciones deberes y generales, obligaciones específicas. deberes y D, obligaciones específicas, ejercicio cómo se hace en el ejercicio profesional, y aquí viene A, la otra B, actividad C. de aprendizaje. Luego ustedes van a Actividad trabajar la actividad profesional y A, viene otra B, C. actividad de aprendizaje. Luego se Ley les va a hablar de 1090 la de 2006. estructura y ustedes dan clic en cada tarjetica y cada tarjetica le dice qué artículos tiene ese título, Ley y al final de esto tienen trivia. una trivia. Actividad de aprendizaje. Entonces, aquí yo les puse también un ejemplo de cómo aparece la trivia. La trivia tiene 6 preguntas, es una ruleta. Entonces, usted lo que tiene que hacer es contestar las 6 bien, porque si no te contesta las 6 bien, pues no le va a quedar completamente desarrollado. Tiene usted 3 comodines, se puede equivocar 3 veces en las 6 preguntas, o sea que está muy fácil, pero es para ayudarle a usted a comprender un poco más. Y al final les va a aparecer, permítanme, yo abro aquí, al final les aparece un caso y hay 3 preguntas, deben resolver las 3 preguntas. Entonces reitero, me devuelvo así rápidamente. Estudiar el OVA y colocar el pantallazo de las actividades. ¿De cuántas actividades? 6 actividades. Aquí están los ejemplos del pantallazo en las que son 3 preguntas, tienen las 3 preguntas y tienen la página, aquí tienen 3 preguntas, tienen la página, aquí es la trivia y estas son las 3 preguntas finales. Eso es lo que deben hacer. Muy juiciosamente coger el OA, estudiarlo con la ley 1090 y resolver las actividades. Y el paso quinto es elaborar un documento en PDF que debe contener el link con la infografía sobre consentimiento informado que hicieron escuchando el podcast. Debe estar el link con el video que usted subió al foro colaborativo para sus compañeros y debe tener los pantallazos, los 6 pantallazos del ejercicio que hace del OVA. Ten en cuenta que el último pantallazo es de la respuesta que usted da a las 3 preguntas. Hágalas en un Word, le toma el pantallazo y las sube. Este trabajo en PDF con estos 3 elementos debe complementarse con una portada, una introducción, conclusiones y bibliografía. Y este trabajo debe ser entregado el día domingo 11 de mayo. Es la fecha límite para subir el trabajo por el entorno de evaluación. Tengamos en cuenta que el 11 de mayo cierra la fase, no vayan a esperar hasta el 9 de mayo para hacerlo del foro, eso háganlo con más tiempo, con antelación, ya deberían estarlo terminando. Aquí hay unas preguntas, supongo yo que sobre esto. En la trivia no se puede tomar pantallazo de la respuesta, se pasa muy rápido. Muy bien, Rosaura. Mira, como viste acá, en la trivia, no tomes pantallazo, este es el pantallazo de la trivia, no tomes pantallazo de cada pregunta porque no te va a dejar, sino que cuando tú acabas toda la trivia,
al final te aparece el resumen del juego de la trivia. La idea es que tomes pantallazo donde nos cuentes y nos verifiques que las 6 preguntas las respondiste bien. Entonces, digamos que ahí no habría problema por lo de la trivia. ¿Vale, Rosaura? Todas las capturas se deben subir al foro, al igual del caso que aparece. No, 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 no. Luz, hay 3 cosas para hacer en esta fase. 1, una infografía. 2, lo que va en el foro. 3, los pantallazos de loba. La infografía no va en el foro. Los pantallazos de loba no van en el foro. En el foro solamente nos dices qué lectura escogiste, subes el link del video y le haces el comentario al video de un compañero. Eso es lo único que va en el foro. Los otros elementos, la infografía, los pantallazos de loba, van es en el informe final. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud sobre la tarea de la fase 3 que les pueda colaborar? ¿En lo que les pueda colaborar? ¿Alguna inquietud? ¿O está todo claro? Como diría la profe Yesenia, la profe Lisset, o está todo claro o está todo enredado. Espero que esté todo claro. María, únicamente se Está toma todo claro. pantalla. Ok, muchas gracias. María, únicamente se toma pantallazo de la parte final cuando sale 3 de 3. En mi caso, mi tutora me decía que organizar un Word con el pantallazo de la respuesta que se colocó a cada pregunta del ABC y así sucesivamente. ¿Ambas opciones de evidencia son válidas? Ambas son válidas. ¿Sabes por qué digo yo que tomar este pantallazo así? Porque cuando tú contestas la pregunta, inmediatamente te brinca y te dice si está bien o está mal borrando la pregunta y queda muy difícil tomar los pantallazos. Entonces, si logras tomar los pantallazos de la respuesta, fabuloso. En caso contrario, coloca este pantallazo, que es el que nos dice que resolviste bien 3 de las 3 preguntas. ¿Qué es lo que diferencia cada pantallazo? El número de la página, como aquí está señalado. Por ejemplo, esta que les estoy mostrando es de la página 2, es la actividad de la página 2 y esta que estoy mostrando es la actividad de la página 6. Pueden hacerlo de cualquiera de las dos maneras y estaría bien. Profe, subir los pantallazos al foro, ¿me puede bajar la nota? No, no te vamos a bajar la nota. Pero sí lo que pedimos es que, digamos con los pantallazos no hay problema porque en los pantallazos no aparecen respuestas de nada, ¿sí? Mira, la profe Yesenia nos contestó muy bien y es eso. Los compañeros pueden plagiar dado que muchos no realizan el ejercicio. Claro, pueden tomar el pantallazo que tú pusiste ahí y lo toman como propios. O si subes la infografía, pues cogen pedazos de la infografía tuya y la pasan y eso es plagio y después entonces 2 infografías parecidas o iguales, que es lo que nos pasa con el RAE. Esa es la razón exclusiva por la cual nosotros solicitamos que ciertos trabajos que pedimos no los coloquemos en el foro. Mira si tú puedes ingresar al foro y borrar los pantallazos. Si no los puedes borrar, la sugerencia sería que le escribas a tu tutor o a tu tutora, le comentes y le dices que que si el tutor o tutora podría borrar o editar para borrar los pantallazos. Es como mejor para evitar situaciones. Bajar la nota no te preocupes que no bajamos la nota por eso. ¿Alguna otra pregunta en las que les podamos Buenas colaborar? tardes, profe. Qué Claro, pena Andrés molestar. Felipe. Hágale Tengo, tranquilo. es que yo tenía una duda con respecto, qué pena que preguntes ahora, sino que no vi pertinente haberlo preguntado antes. Con respecto a la anterior fase, he escuchado a muchas personas que han hecho recuperación. ¿A qué se debe esa recuperación? No me quedó clara esa parte. Ok, muy bien, muy bien. Mire, lo que sucedió fue lo siguiente, hay una novedad que estamos teniendo en todos los cursos que es para ustedes también, y es la aparición de la inteligencia artificial y a veces el uso no adecuado de la misma. Nosotros nos dimos cuenta y que hubo 170 personas que perdieron la fase 2 por mal uso de la inteligencia artificial. Como les explicaba al inicio de la web, nosotros los tutores no podemos calificar la intención. O sea, no le podemos decir a usted, es que usted tuvo la intención de plagiar, no lo sabemos, porque no calificamos la intención, pero calificamos el producto. Y como es nuevo esto de la inteligencia artificial, decidimos desde la red hacer un ejercicio de recuperación para las personas que habían perdido la fase 2 por mal uso de inteligencia artificial. Aclaro, si alguien perdió la fase 2 por una copia de otro trabajo de otro compañero u otra cosa, no, eso no tiene recuperación. Pero si fue por mal uso de inteligencia artificial que nosotros evidenciamos y sacaron menos de 105 puntos, a esos estudiantes les enviamos
una posibilidad de recuperar la calificación con un cuestionario que debían realizar y que les va a subir unos puntos que esperamos alcance para pasar o no. ¿Listo? Eso fue lo que nosotros hicimos, pero ese mensaje solamente les llegó a las personas que sacaron menos de 105 puntos en la fase 2 y que evidenciamos nosotros que era por mal uso de la inteligencia artificial y lo quisimos hacer como un ejercicio pedagógico para aprender a usar la inteligencia artificial, porque normalmente en el curso ya estamos en séptimo, ya estamos en octavo algunos en noveno a punto de terminar, pues ya no hacemos estos ejercicios así de recuperación, pues porque ya vamos avanzados, estamos a punto de ser profesionales y bueno, la dinámica es diferente. ¿Listo? Ah, profe, ya me quedó claro bien porque yo cada vez escuchaba esa parte, pero no tenía bien claro. Bueno, eso lo Listo. quería saber Claro, de esa claro, duda. claro, Profe, no una se pregunta, preocupe. ¿usted pertenece a a qué centro? Yo estoy en Facatativá. Facatativá queda en la Ah, zona centro Bogotá, Cundinamarca. Estoy ah, a una bueno. horita de Bogotá en un frío espantoso. Bueno, muchas gracias. Que tenga Listo, una hombre, feliz con tarde, mucho profe. gusto. Claro, con gusto. Si de repente alguno no se dio cuenta que nos están escribiendo de la recuperación, bueno, eso lo enviamos antes de Semana Santa, dimos el tiempo. Como es recuperación, bueno, como es recuperación, pues nada, nosotros acordamos en la red que era un tiempo específico con unas fechas específicas y ya. Si a alguno se le pasó, ¿cuál es la recomendación que le vamos a dar desde la red? La fase 3 vale 175 puntos. La fase 2 vale 125 puntos. Sumadas las dos fases dan 300 puntos. Se puede aprobar. Pero ojo, ¿qué se necesitaría? Que esté muy bien hecha la fase 3, que esté muy bien hecha la fase 4 y para que estén muy bien hechas, obviamente se necesitaba haber hecho el análisis de la fase 2. Si alguien no lo hizo bien, hágalo bien y haga muy bien sus fases 3 y su fase 4 y puede aprobar el curso. Lucy, ¿ya enviaste tu trabajo? ¿A qué trabajo te estás refiriendo? Lucy, que nos dices que ya envié mi trabajo. Si tengo que realizar alguna corrección, ¿sería para después o se puede antes? Eh, bueno, la fase 3, bueno, si ya lo hiciste completo y lo enviaste bien, puedes sí hacer algo. Puedes enviarlo a tu tutor por mensajería interna, no por el foro, por mensajería interna o por Teams o por correo institucional, diciéndonos, mira, ya tengo el trabajo, échale una mirada rápida a ver si me falta algo, ¿no? Y nosotros, no te digo que hacemos la revisión igual a la que hacemos en la calificación, que nos tomamos mucho tiempo, pero sí podemos hacer una mirada rápida para decirte, uy, esto está bien, esto está mal. Oye, en tu video, que nos pasa mucho en los videos, ojo con eso, en tu video hiciste muy bien la exposición, pero te faltó relacionarlo con el caso. O en tu video faltó esto, faltó aquello, sí, eso lo podemos hacer, no hay ningún problema. No, por el entorno de evaluación no, porque por el entorno de evaluación nosotros lo miramos solamente cuando vamos a calificar, que es que se nos habilita para calificarlo. Si quieres que te lo revisemos antes, no por el entorno de evaluación, porque no podemos revisarlo antes del cierre de la fase, sino por mensajería interna, Teams o correo institucional. ¿Listo? Y ahí nosotros con gusto te colaboramos. Bien, muchísimas gracias por su participación. Nos pasamos un poquito, qué pena con ustedes, pero creo que fue bien interesante lo que las profes Yesenia y Lisset nos aportaron. Entonces, agradecerles muchísimo por su participación. Yo esperaría que entre mañana y el viernes o el lunes, digamos que nos den un poquito de tiempo a veces que tenemos tantas cosas, podemos compartir la grabación de esta web. Igual la idea es que la compartamos en los foros, pero igual sí es seguro que de hoy al viernes yo se las comparto en el foro de noticias del curso. En el foro de noticias del curso ustedes entran a noticias del curso y ahí les puede aparecer la grabación de la segunda web. Mil gracias por su participación, mil gracias a nuestras tutoras y tengan un feliz resto de día. Igualmente para usted, profe, gracias.